prurito, ¿cierto? Alopecia, falta de pelo, descamación, costra, pústulas, epiderma, ulceración, desórdenes del pigmento, lesiones nodulares que pueden incluir tumores neoplásicos, por ejemplo, y heridas que no cicatrizan, ¿ya? Y como les decía, ¿cierto? Pueden ocurrir como lesiones secundarias debido a que el animal, ¿cierto? Se rasca y se produce autoinjuria. Como les decía al principio de la clase, normalmente las lesiones dermatológicas se vuelven lesiones pluríticas, ¿ya? Y por lo mismo el animal, ¿cierto? Se lame, se muerde, se rasguña y genera lesiones secundarias a la lesión inicial. Esto puede incluir hiperplasia de la epidermis, o sea, incremento en el número de células de la epidermis, con hiperkeratosis, o sea, engrosamiento del estrato córneo, ¿ya? Y eso produce engrosamiento de la piel, que puede llegar a lichenificación. Células epiteliales epidérmicas lesionales liberan la citoquina, la citoqueratina, y la citoqueratina induce la hiperplasia de la epidermis. Infección secundaria, ¿cierto? Que normalmente son bacterias, ¿ya? Y pueden ser hongos también, que generan más prurito y eso hace que la lesión continúe. Entonces, el problema de las lesiones de piel, como decíamos, es que cuando se vuelven crónicas, ¿ya? O sea, que llevan mucho tiempo y el tutor lleva al paciente muy tarde, ya todas las lesiones se ven iguales en la piel, prácticamente, ¿ya? Y eso dificulta encontrar la causa. Entonces el animal puede tener escoriaciones, ¿cierto? Por rasguño, lichenificación o piel engrosada, y pioderma, ¿cierto? El pioderma es de origen bacteriano, ¿cierto? Y afecta a la piel. ¿Cuáles infecciones secundarias son comunes? Normalmente las provocadas por estafilococo y estreptococo, y también por malacesia, ¿cierto? Que la malacesia es una levadura, o sea, es un hongo, ya que tiene forma de como huella de zapato, ¿ya? Si se fijan acá, se fijan que son como, van siempre de a dos y forman como huella de zapato, ¿lo ven? Van siempre de a dos, es como dos zapatitos, ¿ya? La malacesia normalmente es común en otitis, ¿ya? Pero también la malacesia es una levadura que está no solo en la oreja, o sea, en el oído, sino que también está en la piel. Y también produce infecciones, por lo tanto, en la piel. Y muchas veces estos patógenos son parte de la flora normal de la piel, pero cuando se genera la lesión, se expone la dermis, ¿cierto? Hay insectos alrededor, hay prurito, la piel se inflama, se vuelve caliente, húmeda, etc. Estos patógenos, ¿cierto? Proliferan y generan infección en la piel. Entonces, vamos a hablar de las respuestas de la epidermis, ¿ya? Que pueden ser, generalmente se agrupan en 4 tipos, ¿ya? Alteraciones del crecimiento o diferenciación epidérmica, alteración en el balance del fluido y adhesión celular, lesiones inflamatorias de la epidermis y alteraciones en la pigmentación. Entonces vamos a partir por las alteraciones de crecimiento y diferenciación epidérmica. La más clásica es la hiperkeratosis, ¿ya? La hiperkeratosis, como dijimos, es un engrosamiento del estrato córneo, o sea, del último estrato de la piel, o sea, de la epidermis, perdón, y la hiperkeratosis puede ser ortoqueratótica o paraqueratótica, ¿ya? ¿Qué significa eso? Un poco como trabalengua, ¿ya? En piel en general las como descripciones son bastante como específicas y a veces como complicadas, ¿ya? Normalmente cuando uno recibe un informe histopatológico, ya en la descripción aparecen todas las lesiones que el patólogo vio y después la conclusión, ¿cierto? Se concluye, no sé, por lesiones histopatológicas compatibles con enfermedad autoinmune, sugerente de tal enfermedad, ¿ya? Pero en rigor, un clínico no deberá leer solo la conclusión o el diagnóstico, sino que deberá leer la descripción completa,
Por eso es importante que reconozcan las lesiones dermatológicas, porque no es lo mismo, ¿cierto? Una inflamación severa versus una moderada versus una leve, etc. O sea, la inflamación es neutrofílica, o es linfocítica, o es granulomatosa, etc. ¿Ya? Entonces, en rigor, un clínico siempre deberá leer el informe completo con toda la descripción que hace el patólogo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la hiperkeratosis ortoqueratótica y la paraqueratótica? La ortoqueratótica es un aumento grosor del estrato córneo sin persistencia de núcleos. O sea, sufre la cornificación completa de las células que son los queratinocitos y pierden sus núcleos como es normal en la piel. ¿Cierto? El estrato córneo en rigor no debería tener núcleo, pero cuando hay hiperkeratosis hay un incremento de los queratinocitos anucleados. ¿Ya? Y la paraqueratótica es con persistencia de núcleo, por lo tanto la queratinización es incompleta. ¿Ya? ¿Cómo me lo aprendí yo? Para acordarme, para queratótico es como para arriba, y me aprendí así, o sea, es como una mnemotecnia, no sé si les sirve, pero como los núcleos se van para arriba, entonces me la aprendí así. Para queratóticas con núcleos, ortoqueratóticas sin núcleos. ¿Ya? Y normalmente son respuestas que produce la piel a estímulos crónicos. ¿Ya? Normalmente ocurre la cornificación, ¿cierto? La hiperkeratosis o hipercornificación de la piel asociada también a hiperplasia epidérmica. Entonces la piel se engruesa y se puede llegar a ver como lichenificación. Importante, la hiperkeratosis ortoqueratótica, o también se llama hiperkeratosis a secas, ya está asociada a hipergranulosis. ¿Ya? ¿Qué significa hipergranulosis? Un exceso de gránulos de queratoyalina en el estrato granular. ¿Ya? Acuérdense que está el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granular y el estrato córneo. ¿Ya? El estrato granular se llama granular porque tiene gránulos de queratoyalina. Entonces, cuando hay un incremento del estrato córneo sin persistencia de núcleo, normalmente hay hipergranulosis. ¿Ya? Y cuando hay paraqueratosis, que se llama también hiperkeratosis paraqueratótica, es lo mismo, normalmente está asociada a hipogranulosis. Entonces, si se fijan en esta imagen, ¿qué se ve en el estrato córneo? No sé, véanlo su tablet porque creo que en el PowerPoint no se ve muy bien. Pero ¿qué está indicando la flecha? ¿Hay núcleos o no en el estrato córneo? Sí, por lo tanto, ¿cómo se llama? Paraqueratosis o hiperkeratosis paraqueratótica. ¿Ya? En cambio, esta de acá, ¿tiene núcleos o no en el estrato córneo? No, por lo tanto es una hiperkeratosis ortoqueratótica. Ya, después tenemos la hiperplasia epidérmica, que como les decía, normalmente la hiperkeratosis va asociada a hiperplasia epidérmica, que significa que hay un aumento en el número de células o queratinocitos, ¿cierto?, de la epidermis. ¿Ya? Normalmente la hiperplasia epidérmica se instala en el estrato espinoso. O sea, normalmente la epidermis se engruesa por incremento de queratinocitos en el estrato espinoso. ¿Ya? Entonces, esta hiperplasia puede ser regular, es decir, que se ve como parecido a la epidermis normal, pero con un aumento de grosor de la epidermis. Irregular, o sea que las papilas dérmicas se ven distintas unas de otras. Papilar, que tiende a tener un crecimiento así como medio papilomatoso, ¿ya? Y la membrana basal donde colinda, ¿cierto?, la dermis con la epidermis, también está medio irregular. Y la pseudocarcinomatosis ya es una hiperplasia, ¿cierto?, que tiende a tener un aspecto parecido a lo que podría ser una neoplasia, ¿cierto?, que es infiltrativa. Sin embargo, ¿qué características yo debiera descartar
para hablar de hiperplasia pseudocarcinomatosa y diferenciarla de una neoplásica. ¿Cómo diferencio algo que no es neoplasia versus algo que es neoplasia, pero que microscópicamente tiene un aspecto infiltrativo? ¿Qué caracteriza a las células neoplásicas? Exacto, diferencia de tamaño del núcleo, que se llama anisocariosis, ¿cierto? Diferencia en la forma, mitosis, que pueden ser aberrantes o no aberrantes, desorganización, ¿cierto?, del epitelio. Y lo otro, que es lo más importante, es invasión de la membrana basal. O sea, cuando es pseudocarcinomatosis, estas estructuras que se ven acá, estas pelotitas, ¿ya? Igual están rodeadas de membrana basal y no invaden esa membrana basal. O sea, igual están rodeadas, ¿cierto? Y no es una neoplasia infiltrativa, porque cuando la neoplasia es infiltrativa, invade la membrana basal y se destruye. Y así infiltra hacia la dermis. ¿Ya? Bueno, la apoptosis, ustedes la conocen, ¿cierto? Es como un suicidio, ¿cierto?, de la célula programado. Es una muerte celular programada, ¿cierto? Y las células en apoptosis, a diferencia de la necrosis, no hay inflamación, ¿cierto? Y es común en enfermedades inmunomediadas, como el eritema multiforme, ¿ya? Que también está asociado a farmacodermia, y la necrólisis epidérmica tóxica, que como les decía también está asociada a farmacodermia, pero es más grave que el eritema multiforme porque la piel, ¿cierto?, se desprende del individuo y el animal, o sea, el individuo puede morir por infecciones bacterianas severas, ¿cierto?, y producir sepsis. Y histológicamente la apoptosis de los queratinocitos se ven como células ya rosadas, ¿ya? A veces la apoptosis igual es difícil de ver porque primero es individual, se acuerdan que no es difusa, ¿cierto? Y se puede confundir con queratinocitos normales. Después tenemos la necrosis, que sí produce inflamación y que las células, ¿cierto?, a diferencia de la apoptosis, tienen núcleos que pueden estar en pignosis, en cariorrexis o en cariólisis. ¿Ya? Lo más clásico de la necrosis epidérmica es una quemadura. ¿Ya? Miren, en los animales, porque muchas veces, o sea, si yo veo que el animal, no sé, le cayó agua caliente, yo voy a saber efectivamente que fue una quemadura. Pero si el perro estuvo solo todo el día y no me enteré que era una quemadura, probablemente voy a enviar una biopsia. ¿Ya? Porque no sé si es una quemadura o no, porque al final muchas lesiones macroscópicas de piel se parecen. Entonces, lo que voy a ver en la histología es necrosis de la epidermis. Se fijan, esta es la epidermis, que se ve rosada. ¿De qué color se debería ver la epidermis? ¿Cómo? Morada, ¿cierto? Si está necrosada, hay un aumento en la eosinofilia celular, ¿se acuerdan de eso? Y normalmente hay una vesícula subepidérmica, ¿ya? O sea, entre la epidermis y la dermis se forma una vesícula, ¿ya? También las lesiones químicas producen necrosis, ¿ya? Y obviamente, como se necrosa la epidermis, se puede perder y genera una úlcera, ¿ya? Porque se expone la dermis. ¿Qué era la displasia? La displasia era una lesión, ¿cierto?, preneoplásica, que normalmente está asociada a una desorganización, ¿cierto?, de las células epiteliales
Acuérdense que les expliqué en las clases de neoplasia que las células epiteliales tienen caras. Una cara basal, dos caras laterales y una cara apical. Entonces cuando hay displasia y hay desorganización, por lo tanto, las células epiteliales se ubican en forma desorganizada en relación a su cara original. Entonces, la cara lateral puede dar hacia la membrana basal, cuando en realidad debería ser la cara basal la que da hacia la membrana basal, la cara apical podría ser lateral, etc. ¿Ya? Puede haber variaciones en el tamaño de la célula y el núcleo, puede haber mitosis y núcleos hipercromáticos. ¿Ya? Entonces acá hay un dibujito, ¿cierto? Que, bueno, es un epitelio columnar, simple, pero hay una hiperplasia y una displasia celular. La atrofia epidérmica, evidentemente, es una disminución, ¿cierto?, de las células que componen la epidermis, ¿ya? Y disminuyen tanto en número como en tamaño, ¿ya? Y normalmente la atrofia epidérmica es comúnmente asociada a problemas hormonales, ¿ya? El hipotiroidismo, el hiperadrenocorticismo normalmente producen atrofias epidérmicas. Ahora, ¿ustedes creen que debería llegar una biopsia por un problema endocrino? No, ¿ya? Por eso no se manda a biopsia porque sí. Aparte que igual es un proceso invasivo, o sea, por muy que se saque un fragmento de piel, el animal tiene que ser anestesiado. Entonces, ¿cómo se diagnostica una enfermedad endocrina? Con un perfil hormonal, ¿cierto? Descartar primero una lesión que tenga origen endocrino, ¿cierto? Antes de enviar una biopsia, ¿ya? Si es una masa, como les digo, probablemente va a ser enviado a biopsia, ¿cierto? Se va a hacer una citología o una biopsia, pero si es una lesión dermatológica que no es una masa, hay que descartar otras enfermedades ya antes de enviar una biopsia. Por ejemplo, las enfermedades endocrinas normalmente generan alopecia simétrica. ¿Cierto? ¿Les pasó eso a la doctora Antisevich? Porque es sistémico. Entonces, como es sistémico, no es una lesión única, focal, en el lado izquierdo, por ejemplo, sino que es sistémica y por lo tanto afecta ambos lados del perro, ¿cierto? Y normalmente afecta el tronco, ¿ya? Puede afectar la epidermis, también los folículos y las glándulas sebáceas y el colágeno dérmico. Por lo tanto, no solamente la epidermis se ve disminuida de tamaño, sino que también se pierde colágeno en la dermis, ¿ya? Y por eso que en la imagen, ¿ya? ¿Qué falta en la imagen? ¿Qué no hay en la dermis? ¿Es cierto? Epidermis, dermis, hipodermis o subcutáneo. ¿Qué no hay en la dermis? ¿Papilas? ¿Ah? ¿Papilas? Bueno, sí, faltan las papilas dérmicas, pero ¿qué otra cosa falta en la dermis? Folículos, ¿cierto? Anexos cutáneos. No hay folículos pilosos, no hay glándulas sebáceas, no hay glándulas sudoríparas. ¿Ya? Y como les decía, normalmente está asociado a problemas hormonales. Ya también puede haber isquemia parcial o malnutrición, ¿cierto? O en animales geriátricos. Después tenemos las alteraciones en el balance de fluido, ya normalmente es asociado a edema, ya porque igual puede haber edema en la piel, o sea, líquido en la piel, ya. Está la esponjiosis, ya que es una lesión común en la epidermis, que es un edema intercelular. O sea, es un edema que está entre las células de la epidermis o queratinocitos. Y cuando son muy grandes, ya las como desconexiones, ¿cierto?, de los queratinocitos en la epidermis pueden producir vesículas, ¿cierto?, que en el fondo se llenan de líquido. Y es común, ¿cierto?, en enfermedades infecciosas por estafilococo o malacesia. Entonces la esponjiosis, como ven en esta imagen, puede ser tan severa que forma una vesícula al final, ¿cierto?
Y después tenemos aumento de fluido intracelular. ¿Ya? El más clásico es la degeneración hidrópica. Ya, la degeneración hidrópica la vieron en patología 1, ¿cierto? Que es un edema intracelular, ¿cierto? Que normalmente está asociado a una falla en la bomba sodio-potasio, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿No? Y normalmente la degeneración hidrópica en la epidermis está asociado al estrato basal. ¿Ya? Les voy a hacer un dibujito. No van a ver nada con el dibujito. Ya, voy a hacer un paint. Pero no sé cómo se hace para que se vea el paint. No, les voy a explicar. Hay una enfermedad que se llama lupus, ¿cierto? La conocen. ¿Ya? El lupus, hay dos tipos normalmente. El lupus eritematoso discoide, que afecta solo la piel, y está el lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? Cuando uno tiene lupus eritematoso sistémico, normalmente, como es sistémico, no afecta un solo órgano, ¿cierto? O un solo sistema, sino que afecta varios sistemas. Y normalmente la gente que tiene, o los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, el órgano que más se ve afectado es el sistema nefrourinario, básicamente el riñón. ¿Ya? En el lupus, que es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Los anticuerpos se generan normalmente en contra de la membrana basal. ¿Ya? En verdad es más complejo que eso, pero en términos generales vamos a decir eso. Y si afecta a la membrana basal, ¿cierto? Va a afectar obviamente como la barrera que genera el epitelio con el tejido conectivo subyacente, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre en el riñón? El riñón tiene los glomérulos, ¿cierto? Que están conformados por vasos sanguíneos, ¿cierto? Son capilares fenestrados, ¿cierto? Y cuando hay enfermedad autoinmune, como se genera un anticuerpo contra la membrana basal también de los endotelios o de las células de los vasos sanguíneos, ¿qué va a pasar con ese glomérulo? ¿Cuál es la función del glomérulo? ¿Filtrar qué? La sangre. ¿Qué normalmente queda en la sangre y qué normalmente va hacia el... que no es la orina, no se llama orina todavía, el filtrado glomerular. ¿Mm? Las proteínas, ¿cierto? Normalmente, principalmente las más grandes como la albúmina, quedan en la sangre y el resto pasa al filtrado glomerular y después, bueno, los túbulos contorneados, ¿cierto? Vuelven a absorber otros nutrientes, ¿cierto? Y secretan otros nutrientes y finalmente se forma la orina. Entonces, los individuos que tienen lupus eritematoso sistémico normalmente tienen falla renal porque pierden proteína, ¿ya? Y sufren de insuficiencia renal, ¿ya? Ahora, como estamos viendo piel, el que me importa que también aprendan es el lupus eritematoso discoide. El lupus eritematoso discoide también produce anticuerpos contra la membrana basal, pero afecta exclusivamente la piel, ¿ya? Entonces, ¿dónde creen que se va a generar la inflamación en la piel en el lupus discoide? Se afecta la membrana basal. ¿Entre qué partes de la piel se va a generar la inflamación? Entre la epidermis y la dermis, ¿cierto? Porque la epidermis, ¿cierto?, se posa sobre la membrana basal. Por lo tanto, cuando hay lupus discoide, yo veo inflamación de la interfase dermoepidérmica. Escribirlo. Inflamación, lupus discoide, hay inflamación en la interfase dermoepidérmica. ¿Ya? Entonces se forma una inflamación clásica que ¿qué células creen ustedes que van a predominar en una enfermedad que es de origen autoinmune? Genera anticuerpos contra la membrana basal.
linfocitos y ¿qué más? ¿Cuáles células producen los anticuerpos? Las células B que se transforman en... ¿Mm? ¿Cómo se llaman las células B activadas? Plasmáticas. Entonces va a haber una inflamación linfoplasmocítica, anótenlo, una inflamación linfoplasmocítica en la interfase dermoepidérmica. ¿Ya? Como hay una inflamación en la interfase dermoepidérmica, el estrato más afectado va a ser el estrato basal de la epidermis. ¿Ya? Entonces la inflamación va a generar muchas veces degeneración hidrópica. ¿Ya? Porque todo lo que son los mediadores inflamatorios van a afectar a los queratinocitos más cercanos al proceso de inflamación, que van a ser los queratinocitos del estrato basal, y se va a generar un aumento en el fluido intracelular y por lo tanto degeneración hidrópica. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿O no? ¿No? Pues sí. Porque en el fondo si hay una inflamación justo en esta zona, ya voy a... Así. ¿Se fijan que esta es la... Esta es la piel. Esta es la epidermis. Esta es la dermis. ¿Y qué les llama la atención que hay ahí? ¿Qué células serán? Se ve de lejos igual, pero... podría ser neoplásica o inflamatoria. En este caso son inflamatorias. Entonces, si se fijan, es una inflamación marcada en la interfase dermoepidérmica, porque acá está la epidermis y acá está la dermis. ¿Se entienden? ¿O no? ¿Sí?